Bueno, vamos a iniciar con los ejemplos. Ejemplo 1. Entonces vamos a convertir el número complejo a su forma polar. El número complejo es z igual a menos 1 más raíz de 3i. ¿Sí? Ese es el plano el número complejo que vamos a trabajar. Nos piden pasarlo a su forma polar. ¿Sí? Entonces, la forma polar, si ustedes se acuerdan cuál era la forma polar, ahí lo anoté. Entonces nos piden la forma polar. Y la forma polar del número complejo es z igual a r por e a la i veces el ángulo. ¿Sí? Eso es la forma polar. ¿Sí? Eso es a lo que tenemos que llegar. Z es igual a r por e a la i veces el ángulo. ¿Sí? Entonces vamos a ocupar. Vamos a empezar. Necesitamos saber, primero tenemos que graficar el vector o el punto. Entonces, si lo graficamos, el menos 1, pues sabemos que va a quedar de este lado, y raíz de 3 es un poquito más arriba que el 1, ¿no? Entonces, al graficamos el número complejo. ¿Sí? En esta parte vamos a graficarlo como vector, ¿sí? Para que estamos trabajando con un ángulo de inclinación. Entonces, graficamos el vector. Recuerden, aquí era parte real y parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, nos dice que es menos 1, 1, 2, 1, 2, aquí 1, 2. Menos 1, menos 1. Aquí está 1, 2, menos 2. Aquí está raíz de 3. Raíz de 3 es como... A ver, lo checamos en la calculadora. Raíz de 3 es 1.73. Vamos a ver acá. Aquí está el 1 punto por aquí. Voy a poner que está aquí raíz de 3. ¿Sí? Entonces el vector se encuentra a la inclinación aquí. ¿Sí? Aquí se encuentra z. ¿Sí? Eso es z. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo graficamos. En menos 1 y raíz de 3. Ahí está. Nos piden calcular la forma polar. Entonces, para la forma polar necesitamos la r. La r dijimos que era magnitud. Entonces, calculamos en la magnitud. Calculamos la magnitud. ¿Sí? Entonces, la magnitud ¿a qué va a ser igual? Recuerden, r, las barritas, va a ser igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces sustituimos, nos queda que r va a ser igual a la raíz x al cuadrado. X vale menos 1 al cuadrado más y y vale raíz de 3 al cuadrado. No le pongo la i, porque aquí la magnitud no lleva el complejo i. Entonces, r nos queda, ¿cuánto nos queda r? Si no pueden, hay que hacer en la calculadora, menos 1 al cuadrado más raíz de 3
al cuadrado. Queda raíz de 4. Queda raíz de 4. Y eso es R vale 2. ¿Sí? Ya tengo cuánto vale R. Vale 2. ¿Sí? Ahora bien, ya tengo R. Tengo que calcular ¿qué cosa? El ángulo teta. Euler es la identidad de Euler. Teta, entonces teta lo voy a calcular. Calculamos el ángulo. O argumento. Entonces, para calcular el ángulo, el argumento era tangente del ángulo. ¿A qué es igual? ¿A qué era el ángulo? A Y el ángulo era Y sobre X. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir tangente del ángulo va a ser igual a Y sobre X. Y vale raíz de 3 sobre menos 1. Entonces, el ángulo nos queda, ángulo es igual a tangente a la menos 1 de raíz de 3 sobre menos 1. El ángulo va a ser igual a, calculadora, sería shift tangente de raíz de 3 de menos raíz de 3. Menos raíz de 3. Eso nos da un ángulo de menos 60 grados. ¿Sí? Para sacar la tangente a la menos 1 en su calculadora le deben de apretar Shift y tangente a la menos 1 para que le salga paréntesis de menos raíz de 3. Y eso nos tiene que dar menos 60. ¿Sí? Entonces ya sacamos el ángulo de inclinación. Ojo, recuerden que los ángulos de inclinación se miden en contra de las manecillas del reloj. Entonces, esos 60 grados no son de aquí para acá. Esos 60 grados me está dando que está en el segundo plano, en el segundo cuadrante. Entonces, el ángulo que me está dando es este de aquí. ¿Sí? Este de aquí vale 60 grados. ¿Por qué el signo negativo? Porque está en el segundo cuadrante. Entonces, el argumento real de ese Z es de aquí para acá. ¿Sí? Entonces, ¿ese ángulo cuánto valdría? Valdría 120. ¿Sí? ¿Sí? Podemos trabajar con cualquiera de los dos, con 120 o con 60. Ojo, si trabajamos con 60 le vamos a poner el signo negativo. Si trabajamos con 120 lo vamos a dejar como positivo. Entonces ya tenemos Z, R y teta. Y es el complejo teta, es el ángulo que saqué. Pero como estamos trabajando con coordenadas polares, debemos convertir los grados centesimales a radianes. Entonces, recuerden que yo les puse una reglita que era 2 para convertir. Era 2pi por el valor en grados sobre 360. ¿Por qué 360? Porque es
lo que tienes la vuelta completa. Entonces convertimos, sería 2pi por el valor en grados. Les dije que si trabajamos con 60, le ponemos menos 60. Si trabajamos con 120, pues lo damos positivo. Vamos a hacer los dos. Menos 60 sobre 360. Esto es igual a... Ojo, el pi solo va a quedar como expresión, no lo vamos a multiplicar. Entonces vamos a multiplicar 2 por 60, 2 por menos 60 entre 360. 2 por menos 60 entre 360. Y nos queda menos pi tercios. ¿Sí? El pi lo dejé indicado nada más. Entonces 2 por 60 sería menos 120. 360 sería un tercio por pi, pues es pi tercio. ¿Sí? Entonces ya tenemos ese pi tercio. Ahora bien, ya sacamos el pi tercio. Ahora lo voy a hacer con el de 120 para que vean que es lo mismo. Nada más que, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces quedaría 2 pi por 120 grados sobre 360 grados. Y eso nos da 2 por 120 entre 360. Nos da 2 tercios de pi. Este es uno y este es otro. Cualquiera de los dos podemos ocupar. ¿Sí? Cualquiera de los dos nos va a indicar esa parte. Entonces ya tenemos R que nos dio 2. Euler es de la identidad. I es el número complejo y teta es el argumento en radianes. Entonces vamos a proceder a ponerlo, ¿no? Si no lo necesitamos, entonces la forma polar de ese número complejo será los puntos Z igual R vale 2 E y por el ángulo, y el ángulo puede ser menos pi tercios, ¿sí? O puede ser Z es igual a 2 E a la I por 2 tercios de pi. ¿Sí? Esas dos serían las formas para escribir la forma polar de ese número completo. ¿Sí? Esta o esta. ¿Sí? Entonces quedaría Z es igual a 2 E a la menos pi tercios de I. O Z es igual a 2 E a la 2 tercios de pi. I. 1, 2. Cualquiera de las dos son correctas porque una agarramos el ángulo positivo y el otro el ángulo negativo. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo de su forma polar.